video. Queridos estudiantes, vamos a continuar con la explicación de la posición de la escolástica con respecto a nuestro problema de qué es existir. Hemos visto una primera motivación para esta tendencia escolástica de la definición negativa. Pasemos a una segunda consideración a una segunda variante dentro de esta misma corriente escolástica y veamos que ¿por qué solo cabría una definición negativa? No habría cómo dilucidar de modo positivo, indicando, por ejemplo, género y diferencia específica, lo que es existir o el ser, sino que habría que más bien indicar de qué es negación el ser. Podemos nosotros caracterizar de alguna manera, aclarar lo que es el ser por negación de su opuesto. ¿Sí? Podríamos hacer referencia al no ser o a la nada. ¿Sí? A ver, entonces podemos preguntarnos ¿de qué es negación el ser? ¿Sí? Y entonces se ha dado se ha hecho una propuesta de que el ser es estar fuera de la nada. Bien. A ver, explico esta propuesta. Bien, nosotros empezamos con el ser, ¿sí? Nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué es el ser? ¿Sí? Ahora, según esta especie de respuesta escolástica, para tener una aproximación de lo que es el ser, tendríamos que apelar o hacer uso del no ser. ¿Sí? Entonces, ponemos aquí una línea, una división, y al otro lado le ponemos la nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando nos preguntamos nosotros por el ser, tenemos que decir que es lo opuesto de la nada. ¿Sí? O con otras palabras, si quieren ustedes, es la negación de la nada. Ahí aparece esto de por qué este tipo de respuesta es negativa. ¿Sí? Estar fuera de. ¿Sí? Con otras palabras, están diciendo que el ser no es la nada. ¿Sí? Por lo tanto, es una definición negativa. No hay cómo más hacer. ¿Sí? Ahora, entonces, es más o menos, si quieren ustedes, cuando en filosofía política nosotros queremos entender la necesidad del Estado. ¿Por qué tiene que haber el Estado? Una de las estrategias que se emplea para mostrar que es inevitable que tengamos Estado es imaginarnos qué pasaría si no hubiera Estado. Entonces, vayamos a lo que comúnmente se denomina como el estado de naturaleza.
una situación anárquica, donde no tenemos autoridad, no hay leyes, ¿sí? No hay un poder público que tenga jurisdicción sobre todos. Entonces, por negación del Estado, podemos comprender lo que es el Estado, o el valor, la importancia que tiene el Estado. Imaginémonos su ausencia, su negación. Y ahí vamos a comprender que necesitamos tener Estado, ¿sí? Entonces, digo, algo semejante estaría sucediendo acá con respecto al ser. El, el ser es lo opuesto a la nada, ¿sí? Entonces, y obviamente la nada es algo negativo. Bueno, aquí tenemos, podemos decir, esta definición es doblemente negativa. Por una parte tenemos esto de que el ser es lo contrario, es lo opuesto de esto, y a su vez la nada es también un término negativo. ¿Bien? Ahora, ¿qué dice Lorenzo con respecto a esta propuesta? A ver. Bueno, varias cosas. Lo primero que dice es que si es que solo se puede dar una respuesta negativa, ¿sí? Entonces, verán, recuerden nuestra pregunta inicial es, que nos hicimos, formulamos en la sección 1. ¿Qué es el ser? Esta es la pregunta que queremos averiguar, ¿sí? Los escolásticos creen que responder a esta pregunta solo se la puede hacer negativamente. Decir lo que el ser no es, ¿sí? Primera dificultad que tiene Lorenzo Peña es que, a ver, mm, voy a borrar esto, ¿sí? Espero que, bueno, ustedes hayan tomado nota del ejemplo, y ya en la foto final del pizarrón no estará ese ejemplo, pero asumo que ustedes eh, comprendieron el ejemplo y por lo tanto saben de qué estamos hablando, ¿sí? Ahora, veamos. Aquí, ¿qué es lo que dice Lorenzo? Mm, Una definición negativa no nos está diciendo qué es, sino qué es lo que no es, ¿sí? Entonces, una definición negativa no dice qué es. ¿Sí? Si es que nuestra pregunta a la que queremos encontrar una respuesta es esta de aquí, entonces, si nos dan una respuesta negativa, eso no satisface. Es como si yo preguntara, ¿qué es una ventana? ¿Qué es la ventana? Y me dicen, la ventana no es la pared, no es la puerta, no es el piso, no es el foco, no es la mesa, no es el árbol. Me están diciendo simplemente lo que no es, pero yo pregunto, ¿qué es? Y no me dan una respuesta a eso. ¿Sí? Entonces, primera dificultad, no me están diciendo qué es. ¿Sí? En segundo lugar, tampoco están diciendo todo lo que no es. ¿Sí? Imagínense, si es que quisiéramos tener una comprensión cabal de lo que es la existencia, habría que decir todo lo que no es. Pero eso es imposible de decirlo en una oración finita. No, toda la vida no nos alcanzaría para hacer la lista de las cosas que no es. ¿Sí? Eh, a ver, el imposible
no es posible decir todo lo que no es. ¿Sí? La ventana no es refrigeradora, no es un perro, no es una computadora, no es la luna, no es una catarata, no es una torre. ¿Y cuándo terminamos en esa lista? Nunca, ¿sí? Entonces, según el segunda dificultad, ¿sí? Se supone que una definición, por más larga que sea, bueno, será unas, exagerando, unas 5 líneas, 10 líneas, pero estamos, si es que la manera de aclarar algo es solamente negativa a través de decir lo que no es, entonces tendríamos que tener una claridad con respecto a todo lo que no es. Y eso es imposible de hacerlo en una oración finita. ¿Sí? Bien, y en tercer lugar, esta definición es circular. ¿Sí? Circular. ¿En qué sentido? ¿Qué significa una definición circular? Que en el definiens aparece el definiendum. ¿Sí? Recordemos la distinción entre uno y otro. ¿Sí? Definiendum es lo que se va a definir, lo que se definirá, lo que tiene que ser definido. Eso es definiendum. En cambio, definiens es lo que define. ¿Sí? Ahora, estamos diciendo, a ver, verán, el ser, eso es el definiendum, lo que tenemos que definir. En cambio aquí, estar fuera de la nada, esto es el definiens. ¿Y por qué decimos que esa definición es circular? Porque al momento de definir qué es la nada, no hay manera de caracterizar la nada sino por negación del ser. Es decir, cuando decimos que el ser no es la nada, y preguntamos, ¿qué no es la nada? ¿Qué es la nada? Decimos, la nada no es el ser. Entonces, a la final, estamos tratando de definir lo que es el ser a partir del propio ser. Esa es una definición circular. ¿Sí? Por lo tanto, no hemos ganado ninguna claridad. Seguimos con la pregunta inicial. ¿Sí? En el definiens, ¿sí? En esto de acá, ¿sí? Cuando queremos definir lo que es el ser, nuevamente aparece la palabra ser, porque al momento de definir qué es la nada, tengo que recurrir al propio ser. La nada es negación del ser. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el ser? La negación de la negación del ser. Quedamos con que el ser es el no ser. Pero entonces no entendemos todavía qué significa ser. No podemos definir el ser en términos del ser. Eso es una definición circular. ¿Sí? Bien, ahora, tercera y última variante o especie de esta posición escolástica, la de definir por exclusión. ¿Sí? Es una especie de como silogismo disyuntivo. ¿Sí? Hay dos tipos de preguntas, o si quieren ustedes tal vez de atributos. Una cosa es preguntarnos por qué es algo. Y
Otra cosa es preguntarnos si es que es. A ver, aquí el verbo ser, ¿sí? No es cópula, por eso pongo punto final. El verbo ser, cuando no es copulativo, está entendido en sentido de existe. ¿Sí? A ver. Verán, nuevamente estamos en el pensamiento, en la mentalidad escolástica. Esta pregunta por qué es algo está pidiendo la quididad. Precisamente el pronombre interrogativo que en latín es el quid. ¿Sí? Y de ahí obtenemos el sustantivo abstracto quididad. ¿Sí? Quididad. ¿Sí? La esencia. ¿Sí? Entonces, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué es? ¿Sí? ¿Qué es la existencia? ¿Qué es el ser? Estamos pidiendo su esencia. ¿Qué es el hombre? Animal racional. ¿Qué es un triángulo? Figura de 3 lados. Eso es su quididad. ¿Sí? Otra pregunta, el, otra pregunta diferente es preguntarnos si existe. Por ejemplo, no es lo mismo decir qué es un centauro o qué es un unicornio. Si es un caballo que tiene un cuerno en su frente, un cuerno recto en su frente. Ese es unicornio. ¿Existe un unicornio? Eso es otra cosa. Ese es el pensamiento no diré de todos los escolásticos, pero sí en general, de la mayoría. Puede haber la esencia de unicornio, aunque no, en la realidad no existan unicornios. Entonces, esa es la posición, por ejemplo, de Santo Tomás, ¿sí? Una cosa es la esencia, otra cosa es la existencia. Piensen, por ejemplo, en un ateo. Él puede comprender lo que es Dios. Dios es un ser infinito, absoluto, creador, todopoderoso, omnisciente, etcétera, etcétera. Intemporal, eterno, incambiable. Eso es su esencia. Pero a partir de ahí, un ateo no va a concluir, por lo tanto, Dios existe, ¿no? Precisamente un ser con esos atributos no existe. Ese es el ateísmo, ¿sí? Entonces son dos cosas aparte, separadas. Los escolásticos dirían que nosotros podemos comprender lo que es la existencia por oposición a lo que es una pregunta por la quididad, ¿sí? Si nos preguntamos, si nos hacemos esta pregunta, ¿acaso existe? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta, el, que de alguna manera nos va a permitir una aproximación a lo que es el existir. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos preguntas y la pregunta por la existencia no es una pregunta por la quididad de las cosas. ¿Sí? Bien, entonces solamente hay dos tipos de preguntas y la de la existencia no es una pregunta quiditativa. ¿Ya? Entonces, esa sería una tercera manera que se ha ofrecido en la escolástica para aclarar lo que es la existencia. La existencia no es la quididad. ¿Sí? Eso nos viene a decir en el fondo
tercera versión. Bueno, ¿qué piensa Lorenzo al respecto? Dos cosas. A ver, en primer lugar, a ver, verán, la pregunta formulada de modo más exacto es la de ¿qué es existir? ¿Qué es el ser? ¿Sí? Y se nos dice que, ¿sí? Bueno, recuerden, ser o existir son sinónimos, y la respuesta a esta pregunta es que hay solamente este par de preguntas y que el existir es la segunda de ellas, no es la primera. ¿Y cuál es la segunda? La de si existe. ¿Sí? No es la pregunta por qué es, sino si existe o no. Pero queríamos saber qué es el existir y se nos responde que es lo que responde a la pregunta de si existe. Entonces, ¿qué es existir? Es preguntarnos si existe algo. Entonces, eso es circular nuevamente. ¿Sí? A ver. Bien, a ver, primera cosa, entonces, tiene el mismo defecto de circularidad que esta segunda propuesta. Ahora, es decir, al momento de caracterizar qué es el existir, aparece ese mismo verbo. Por lo tanto, no he ganado nada. He vuelto al comienzo. Me quedo sin saber lo que quería tratar de entender. Y segunda respuesta, segunda objeción que da Lorenzo a esta tercera variante es que no siempre esta disyunción es mutuamente excluyente, lo cual quiere decir que a veces, en ciertos casos, la respuesta que uno da a esta pregunta qualitativa puede ser existente. ¿Sí? Es decir, supuestamente algo que pertenece al otro tipo de predicación. ¿Sí? Ejemplos. Supongamos yo les doy una lista de nombres y mezclados. Unos existen, otros no existen. Por ejemplo, ¿han oído ustedes a ver, les voy a poner tres nombres. ¿Sí? A ver, Mobutu, Pol Pot y Abel Martín. ¿Ya? A ver, supongo que ninguno de ustedes sabe quién es cada quien. ¿Sí? ¿Alguien sabe quién fue Mobutu? ¿No? ¿Quién fue Pol Pot? ¿Han oído de Pol Pot? Tampoco. ¿Y quién fue o quién es Abel Martín? No saben, ¿verdad? Ya, ahora, cuando digo quién es, eso es una pregunta qualitativa. ¿Sí? Ya, puedo decir que tanto Mobutu como Pol Pot fueron jefes de gobierno de Camboya, esto es del Congo, si no estoy mal. Y en cambio, Abel Martín es un personaje de ficción. ¿Sí? Por lo tanto, Mobutu y Pol Pot son existentes. Abel Martín es inexistente.
¿Quién es o qué es Mobutu y Pol Pot? Puedo decir existentes. En cambio acá, inexistentes. Es un personaje que aparece en una obra de Antonio Machado, precisa, a que se llama Juan de Mairena, ¿sí? Precisamente Abel Martín fue el maestro de Juan de Mairena, pero son personajes imaginarios, literarios, entes de ficción, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, cuando pregunto ¿qué es? La respuesta puede ser existente, ¿sí? De modo que se nos quiebra esta división, esta disyunción que supuestamente era mutuamente excluyente, pero estoy mostrando que no es así. Ya, entonces con esto queda descartada la posición escolástica, y si es que no hay alguna inquietud de parte de ustedes, voy a pasar a la siguiente sección 1.3. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?